Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Vamos a dar la clase de Medicina Legal. Vamos a hablar sobre este documento que están viendo ustedes acá, ¿sí? Que es la hoja de trabajo en el caso de un levantamiento de cadáver. Este es el formato que utiliza el Ministerio Público. Ahí están los códigos del formato, el PF F116, 1 BO 04 808, ¿sí? Ese formato entonces se tiene que llenar cuando se hace una investigación en la escena de los hechos en la que hay la presencia de un cadáver. Por eso se le denomina levantamiento de cadáver, ¿sí? Vamos a ver algunas partes de ellas para que de repente cuando a ustedes les toque ir a trabajar ya tengan conocimiento de él. Y verán que todo lo que hemos visto, pues ahí está estipulado, ¿sí? En el primer cuadro dice aquí para uso exclusivo de la morgue. Todo esto lo va a llenar allá en la morgue, ¿sí? Los datos de levantamiento va a decir qué número de levantamiento, el año, el lugar donde estamos, tiene un código, ¿sí? El código de departamento y un correlativo. Son números o códigos que ya están por cada investigación que se va a hacer, por cada cadáver, entonces se va a colocar. Lleva un orden cronológico para no repetir el mismo número en cualquiera de ellos. De ahí por quién es reportado, ¿sí? A la persona que hizo la denuncia, la hora que hicieron la denuncia o el reporte, van a poner aquí la hora, pero una hora de 24 horas, la fecha completa, la fecha de levantamiento, el día que llegaron ustedes ahí y a qué horas comenzaron. Es decir, desde el momento en que llegan, tienen que apuntar la hora en que llegaron, ¿sí? ¿Se acuerdan aquella del procedimiento de la investigación? Que recibe la denuncia y después al trasladarse al hecho, a la escena, nomás llegando hay que apuntar la hora de llegada, ¿sí? Y ahí está, miren la información. ¿Quiénes son los que están participando en la investigación? O es decir, el equipo de investigación. Son el nombre del fiscal o juez de paz, en caso de que no haya un fiscal, el juez de paz en los pueblos, ¿sí? El investigador, hay que poner el teléfono, el inspector ocular, que es la persona que primero entra a la escena para buscar y localizar evidencias. Luego el médico forense, que van a ser parte de ustedes, los señores que van a trabajar buscando huellas dactilares, dactiloscopitas, auxiliar y receptores son los que están recibiendo las evidencias y están agarrando todo. El motorista, ¿sí? Y luego se pone el lugar de el levantamiento, que es el departamento, el municipio, la ciudad, el barrio, las calles, ¿sí? Puntos de referencia porque a veces no hay número de calle, no hay avenida, entonces hay que poner puntos de referencia a media cuadra de la pulpería tal, a una cuadra de la escuela tal, ¿sí? Porque son cosas que ahí van a estar siempre. Perdón. Luego acá, entonces vamos a poner la fecha de la muerte. La fecha en que nosotros estamos revisándolo y está muerto la persona. Es decir, como médicos tenemos que certificar si está muerto o no está muerto. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos que poner la fecha. La hora de la muerte, que también como médicos tenemos que hacerlo obligatoriamente. No lo puede establecer el fiscal ni el inspector ocular, a menos que tengan testigos y que digan a tal hora lo mataron y se murieron instantáneamente. Bueno, ahí puede decir, pero la hora de la muerte es del médico.
Las coordenadas, la latitud y la longitud, que ahora se hacen con un celular, usted nada más coloca ahí un programa y ahí le da todo lo que es los códigos, los números de latitud y longitud, ¿sí? El lugar donde ocurrió el levantamiento, en el mismo lugar del hecho, sí o no, porque de repente llevaron el cadáver a otro lado, ¿sí? Lugar del hecho, si era desconocido o era conocido, departamento, municipio, otra vez la dirección completa, ¿sí? Y la fecha del hecho, cuándo ocurrió, a qué horas fue el hecho. Vamos. En la segunda hoja viene lo que son los datos del occiso o del fallecido. Si no tienen identificación, nombre, entonces se le pone desconocido, ¿sí? Si tiene nombre, identificación, pues se le aplica el nombre completito, se le pone si hay identidad, hay que poner a través, si fue por la licencia de conducir, certificado de nacimiento, pasaporte, identificación visual, que alguien, otra persona lo identificó, relación con el occiso de esa persona que lo identificó y otro. Y aquí donde dice especifique, si ponemos tarjetas de identidad tenemos que poner el número de tarjeta. Si ponemos licencia de conducir tenemos que poner el número, ¿sí? Número de documentos de identificación, bueno, acá también va. Fecha de nacimiento, que está en el documento. La edad, el rango, sexo, raza, complexión, es decir, la contextura de la persona. Si tenemos la escolaridad, el estado civil, la ocupación, nacionalidad y el domicilio de él, ¿sí? Luego vamos a llenar lo que es la historia médico-legal. O es decir, si la muerte fue bajo custodia, o es decir, bajo custodia significa que él andaba, un policía, estaba en un litigio, o estaba encarcelado, o estaba bajo vigilancia y el custodio o el policía estaba bajo la vigilancia de él, ¿sí? Si estaba bajo él. O lo encontraron encostalado, porque como acá es frecuente encontrar encostalado, si fue la madre de un niño que está embarazada, si fue feto recién nacido, y número de muertos en la escena. Y acá entonces hacemos una breve exposición de lo que es la historia médica y hacemos la firma del sello del médico forense en esta parte de acá, ¿sí? De ahí tenemos descripción de la escena. Lo primero que preguntan, ¿qué tipo de escena es? Si es abierta, si es cerrada. ¿Se acuerdan? La abierta era cuando no tiene limitaciones, no hay paredes, no hay obstáculos, cualquier persona puede entrar. Cerrada sí era aquel lugar donde está, no puede pasar la persona porque está una puerta, está un cerco, ¿sí? Y mixta puede ser que encontremos el cuerpo dentro de un cuarto sellado, pero además encontremos evidencias que están fuera de ese cuarto. Y entonces una parte es cerrada y una parte es abierta. Entonces estamos hablando de que es una mixta. Y modificada es que ya notamos e investigamos y vimos que ya alguien había entrado, ya alguien movilizó las cosas o cambió las cosas o alteró alguna cosa, ¿sí? Y luego acá hacemos una descripción de la escena, ¿cómo se llama? Se encuentra en el patio de tanto por tantos metros, tiene una entrada, así sucesivamente. La posición del cuerpo, que creo que había una tarea, no sé si les tocó a ustedes hacer la tarea, es boca abajo de cúbito supino ventral, boca arriba de cúbito supino dorsal, del lado derecho de cúbito supino o de cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo, posición sedente, posición fetal, bueno, hay diferentes posiciones, ¿sí? La zona donde fue el hecho o donde se encontró el cadáver es
es urbana, rural, interurbano, es decir, entre un barrio y el otro en la carretera, ¿sí? Clase del lugar de los hechos, a dónde fue hecho, si es una casa, si es una vía pública, en un espacio deportivo, una finca, así sucesivamente. A veces el cadáver se puede encontrar con ropa o a veces se puede encontrar sin ropa, entonces también pide eso. ¿Porta ropa? ¿Sí o no? ¿Verdad? En el caso dice que sí, hay que hacer una descripción de la ropa, ¿sí? De lo que andaba, de lo que tenía la persona, si tiene almohadas, toallas, bueno, todo lo que anda ahí en una bolsa. Portapertenencias también hay que ver si el cadáver cuando llegamos tiene pertenencia o no. O decir, relojes, alhajas, anillos, anteojos, ¿sí? Entonces todo eso, si no los tienes, ponemos no. Si los tienen, ponemos sí, pero hay que describir en la parte de abajo las pertenencias y por quién. Si nosotros las quitamos, tenemos que describir cada una de ellas. Si alguien nos las entregó, tenemos que colocar quién fue el que nos dio las pertenencias y que firme el documento de qué cosas nos dio, ¿sí? Porque no después salen ahí los familiares, no, que nosotros se lo dimos al fiscal, se lo dimos al forense y ahora que ya no están. Por eso existen los documentos, hay que escribir y que firme él y que firme la persona que está allí, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Fenómenos cadavéricos también, que ya vimos los cambios fonomontes inmediatos, lo que son los fenómenos cadavéricos, ¿sí? De acuerdo, y eso va a depender de la hora de evaluación y la hora en que llegamos, ¿sí? Entonces vamos a ver el estado del cuerpo conservado, si no presenta ningún fenómeno de putrefacción o descomposición del cadáver. Vamos. Si está putrefacto, le ponemos sí, pero tenemos que ver en qué fase de la putrefacción está. Si en la fase cromática, que es la coloración verdosa que les había explicado, la fase esfisемatosa, que es cuando el cuerpo ya se hincha, fase coagulativa, cuando el cuerpo se va desprendiendo sus órganos, ¿sí? Y la reducción esquelética es cuando si ya está en proceso de formar o quedar el cadáver en solo huesos. Los fenómenos cadavéricos, si se pueden, son valorables o no son valorables, entonces se ponen sí, ¿sí? Y establecemos entonces más o menos qué edad o qué tiempo tenía de acuerdo a esos fenómenos cadavéricos. La temperatura es otro componente que nos sirve para determinar si el tiempo de muerte. Y tenemos que colocar a qué temperatura encontramos el cadáver, ¿sí? Entonces, si tiene al tacto un calor corporal, le podemos sí o no. Y si hay enfriamiento cadavérico, entonces ponemos en qué grado está, en 1, 2 o 3. Lo mejor, lo ideal es aquí colocarle la temperatura en que se encontraba el cuerpo y la temperatura ambiental, ¿sí? Con eso hacemos maravillas, vamos, y nos ayuda a determinar los rangos 1, 2 y 3, ¿sí? O es decir, poco frío, moderadamente frío o muy frío. O sea, muy frío significa que ya está a la misma temperatura del ambiente, ¿sí? La rigidez que también es otro fenómeno cadavérico temprano, si está ausente o está completa o si está incompleta. Ausente es que se mueven los músculos de la cara, los brazos, las piernas. Completa es que está todo rígido desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Incompleta, pues vamos a ver a qué nivel se encontraba presente la rigidez y en qué nivel no está presente la rigidez.
Aquí entonces tenemos músculos maceteros que prácticamente son los de la cara, ¿sí? Músculos superiores que son los miembros superiores, los muslos, antebrazos, brazos, los músculos del cuello, ¿sí? O los músculos de los miembros inferiores. Todo eso, acuérdense que la rigidez comienza a las 3 horas después de la muerte y está completa cuando ya los músculos inferiores del pie, el tobillo, ya están rígidos. Estamos hablando de 12 horas. La lividez cadavérica también, que son manchas de color azulado, violáceo, que se forman en la parte más baja de la posición que tenía el cuerpo, en la que se produce por la gravedad de la Tierra. Entonces es un líquido ceroso, es un sanguinolento, es oscuro, y entonces se va a acumular en la parte más baja. Entonces van a haber algunas situaciones, dependiendo del tiempo, pueden ser modificables o no pueden ser modificables, ¿sí? Entonces vamos a ver dónde están distribuidos, porque acuérdense que si un cadáver tiene una lividez y vemos que tiene otras livideces diferentes a la posición que se encontró, estamos hablando que ese cadáver lo vinieron a mover, y al venirlo a mover ya estamos hablando de una escena modificada. ¿Se acuerdan lo que piden allá? Si es modificada o no modificada. La lividez nos puede ayudar a determinar si ha sido, porque tiene livideces de una posición y livideces de otra posición. Es decir, que el cadáver estaba en una posición primero, pasó un tiempo de 12 horas en adelante, luego le cambiaron de posición y ya entonces formó otras livideces, ¿sí? La lividez va a depender de si son de 4 a 12 horas, las que se formaron desaparecen, y las que hay su nueva posición aparecen nuevas, pero las primeras desaparecieron. De 12 a 24 horas en promedio, las livideces formadas primero no desaparecen y aparecen otras livideces a la nueva posición que se colocó el cadáver. Y si el cadáver tiene más de 24 horas, las livideces formadas ya no cambian, no se forman nuevas, no se desaparece, esta queda igual como se encontró el cadáver, ¿sí? Entonces nos ayuda a determinar el tiempo de muerte. Estos son los signos de deshidratación que les hablé. El signo de Sommer, que lo encontramos en el ojo. Acá vamos a ver la formación de triángulos en la parte de la esclerótica, la parte blanca del ojo, a las 3 horas en los triángulos en medio, y a las 5 horas los triángulos laterales, después de la muerte. El signo Sternum Lobis es cuando la córnea se va empañando, se va haciendo pálida, ¿sí? Y se le va formando puntitos blancos, luego se hunde la córnea y se arruga la córnea, ¿sí? Con el ojo abierto se forma el signo Sternum Lobis a los 40 a 45 minutos, y el de los ojos cerrados, si contamos un cadáver con los ojos cerrados, va a estar formado ya hasta las 24 horas después de la muerte. Espasmo cadavérico, pues es aquella que les digo yo que es rara verlo, pero se puede presentar. Es cuando el cadáver se mantiene con la actitud y posición que tenía en el momento que le dieron muerte y no se cambia de posición. Yo les dije en aquel entonces que la mejor hipótesis era de que había una descarga masiva de calcio a los músculos y los músculos se petrificaban, te quedaba en esa posición, ¿sí? Por el estrés, el miedo, el terror, todo eso lo va a provocar. El intervalo post-mortem, pues ahí más que todo, en cuánto tiempo ha pasado desde el momento en que falleció hasta que ocurrió. Luego vamos a hacer una descripción del cadáver, siempre seguimos investigando el cadáver y vemos las alteraciones. Entre las alteraciones que se encuentran en la piel
o que tengan cosas que han hecho en el cuerpo en forma anatómica. Ahí estamos hablando de tatuajes, cicatrices, algunas señas particulares, prótesis, heridas quirúrgicas, características dentarias y hacemos toda una descripción. Y luego acá en el capítulo número 9, en el inciso 9, evidencia externa del trauma. Ahí hacemos una descripción minuciosa, pero bien minuciosa. ¿Qué cosas hay en la parte externa del trauma? ¿En dónde se localiza? ¿Qué tamaño tiene? ¿La forma? Bueno, ahí hacemos una descripción. Si hay alguna evidencia ahí dentro de la herida, buscamos a ver si hay restos de metales, restos de pelo, restos de otra piel que no sea de él o de sangre. Todo eso tenemos que describirlo, ¿sí? ¿Qué pasa si la muerte ocurre en el hospital? Cuando ocurre en el hospital, entonces lo que vamos a ver es si es por sospecha de una malpraxis o no hay malpraxis. ¿Se acuerdan qué era la malpraxis? Mal procedimiento, en todo caso va a ser del médico, ¿sí? Hay que investigar la fecha de ingreso, el día, el mes, el año, la hora hay que poner aquí, ¿sí? No debe faltar la hora. El expediente hospitalario original o copia, hay que poner el número de hospital, qué hospital era, el bloque, la sala, servicio, número de expediente y número de folio, porque hay que foliar el expediente, ¿sí? ¿Por qué razón hay que foliar el expediente? Ahí mismo, porque el problema es que ya foliado, el fiscal le pone números, ¿sí? A cada página y cada página debe de ir firmado por el fiscal para que nadie vaya a meter documentos extras que habían ahí. Entonces ya está foliado y ya prácticamente no pueden agregar otra página o otra cosa que faltó y que no estaba en el momento de la muerte, como para decir, vamos a justificar, no le pusimos esto o no hicimos esto, hagámoslo y se lo ponemos. Entonces, para eso sirve la foliación. Entonces hay que poner cuántas páginas tenía ese documento, ¿sí? Foliado, va foliado. Foliado significa que le va a poner fiscal número, firma, sello. A la siguiente número, firma, sello. A la siguiente número, y todo queda foliado, ¿sí? Datos de la muerte. Causa de muerte preliminar, o es decir, si fue por una hemorragia debido a una perforación de la aorta, ¿sí? Y manera de muerte, pues habíamos dicho que eran 4 homicidios. Maneras de muerte es la forma en que se le da muerte a una persona. Vamos. La causa de muerte es la parte anatómica dañada o alteración de alguna función en el organismo que provocó la muerte. Vamos. La manera de la muerte, entonces, ¿cómo se le dio muerte a una persona? Es la forma. Las formas pueden ser homicida, suicida, natural, ¿sí? O accidental. Y cuando no hay, de repente ponemos indeterminada, entonces ponemos aquí pendiente de investigación, porque todavía no hemos descubierto cuál fue la manera de la muerte, entonces la ponemos como pendiente de investigación o indeterminada, ¿sí? Luego, el agente o instrumento utilizado, si fue de un vehículo, acuérdense los accidentes vehiculares, un arma con filo, vamos, antes le denominaban las armas blancas, un objeto romo, es decir, un palo, un tubo, un puño, una piedra, un lazo se utilizó en ahorcaduras, en estrangulación, ¿vamos? Proyectiles de armas de fuego, a determinar, o si no tenemos alguna evidencia de un arma, o hacer la hipótesis de que de acuerdo a esta evidencia puede ser tal arma, entonces si no tenemos nada de eso, a determinar por autopsia, ¿sí?
También creemos que sea una sustancia tóxica porque ahí hay frascos, hay un olor raro, entonces le ponemos una sustancia. Si aparte de esto hay otras situaciones, pues lo podemos poner aquí en otro y especificamos, ¿sí? Igual, otra vez, la firma y el sellito. Destino del cadáver. Bueno, ¿qué se va a hacer con el cadáver? Autopsia médico-legal, o es decir, si es necesario seguir el procedimiento, que la mayoría de veces es así, o se manda al depósito previo, es decir, donde dejan guardados los cadáveres y después la autopsia médico-legal. O es entregado a los familiares, ¿sí? Y el otro es si tiene riesgo biológico, como los de ahorita, que los riesgos biológicos, estamos hablando del COVID-19, del virus que está dando ahí, que el procedimiento prácticamente ha cambiado. Prácticamente no se les hace autopsia, sino que muere una persona e inmediatamente se va a enterrar. A excepción de que si tienen signos de violencia, es decir, si fue por armas de fuego, si fue, es decir, que haya sido un homicidio, ahí sí se le va a hacer autopsia. Pero si es debidamente fácil de comprobar que haya sido una manera de muerte, homicidio o una muerte muy violenta, ¿no? Entonces, de esa forma, por el riesgo biológico, hay ya en Honduras un procedimiento muy diferente a lo que se estaba haciendo hace 3 meses para atrás, ¿sí? Si se entrega en la escena, hay veces que los familiares pues como que no quieren que se lo lleve uno y hay un enfrentamiento entre el otro y bueno, gana los demás y hay que entregar como el año pasado, sí, el año pasado tuvieron como 2 casos similares de un niño que estaba supuestamente vivo y la familia no quería que llevaran al niño, pero salió por televisión, salió por el otro y bueno, hubo enfrentamiento ahí. Entonces el juez tentativamente le autorizó que quedara ahí por mientras y ahí de nuevo llegaron los otros policías y el otro y al final se lo llevaron. Pero tuvo que dar una autorización a esta persona para que se quedara con el cadáver, ¿sí? Temporalmente, claro está. Completa el siguiente cuadro en caso de que el cuerpo sea entregado en la escena. Y aquí entonces tenemos que poner la causa inmediata, la causa secundaria, la causa terciaria y el otro si padecía de alguna enfermedad la persona que puede contribuir a la muerte como hipertensión, diabetes, cirrosis hepática y la manera de la muerte. Tenemos que establecer si fue homicidio, suicidio, accidental o natural, ¿sí? Dentro de las observaciones hablamos de muestras recolectadas por inspectores oculares, objetos relevantes relacionados a la escena, problemas en la escena y aquí entonces vamos a describir todas las evidencias que se levantaron, ¿sí? Si había un cuchillo, cuánto pesaba el cuchillo, cómo era el cuchillo, la forma, si había guantes, si había, bueno, ahí es una descripción completita, ¿sí? Luego, al terminar todo eso, fecha de finalización del levantamiento, a qué horas terminaron, el día que terminaron, hora de finalización del levantamiento, ¿sí? Y les queda un espacio aquí por cualquier cosa, algunas observaciones que ustedes quieran hacer y la firma y sello del médico forense. Siempre en cada hoja debe su sello y su firma, ¿sí? Con eso, pues, establecemos el protocolo que se utiliza en un levantamiento de cadáver en medicina forense por el médico forense, o es decir, el perito forense que va a ir a la escena
y hacer el procedimiento de levantamiento del cadáver. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, doctor. Bueno, con esto entonces, si no hay preguntas, vamos a entrar a un pequeño receso y luego seguimos con el tema del delito de violaciones.